Quisiera pasar unas diapositivas. La educación en el campo, experiencias. Siempre que me acuerdo de esto, le he pedido a mi Señor que ya no me haga llorar más. Le he dicho, he bastante llorado. Y como cuando entendí lo que dice en el Sermón del Monte el Señor, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, yo entendí mal. Hermanos, porque una cosa es leer palabra de Dios y espíritu de profecía en la ciudad, y otra cosa muy diferente es leer palabra de Dios y espíritu de profecía en el campo. Dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, hermanos, les animo a que salgan al campo, están atrasados. Nosotros estamos atrasados. Eso que ya estoy 2 años y medio, ya estamos atrasados, hermanos. Hace 30 años, en el año 85, el 21 de septiembre, yo me entregué al Señor. Esa fecha me acuerdo más que cualquiera otra. Imposible olvidarse, ¿no es cierto? Esas fechas no se pueden olvidar, porque yo nací de nuevo. El 21 de septiembre del 85, un viernes en la tarde, caminaba solo por Santo Domingo de los Colorados. Ahí es donde me bauticé. Estaba en un puesto de autoridad en una empresa en Santo Domingo. Ustedes saben que los gerentes de empresas, de esas buenas empresas, son llamados a participar de todo y por todo. Era metido en todo, menos donde debía estar. Así es que un viernes en la tarde tuve un encuentro con el Señor y me dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces caminando? Porque los pensamientos del hombre son con tendencia al mal. Mañana te bautizas. Mañana te bautizas. ¿Sí? Digo, pero ¿cómo es eso? Si no me he preparado, no sé cómo hacer. Mañana te bautizas. Hablé con el pastor y digo, quiero bautizarme. Hermanos, Dios, que es tan bueno y en su misericordia, no tiene los brazos cerrados a nadie. Está bien, se bautiza mañana, no hay problema. Porque después se puede entender y vivir una serie de circunstancias que tiene que ser así, asado y cocinado, que tiene que cumplir esto y el otro requisito para que sea bautizado. El Señor tuvo conmigo misericordia. Porque si ese día no me bautizaba nunca, hermanos. Sí. Después de 8 años de oración de mi esposa, ella se bautizó 8 años antes. La palabra de Dios dice, el que haya esposa encuentre el bien. Así dice, ¿no es cierto? En Proverbios dice, el que haya esposa encuentre el bien. Yo tuve ese privilegio de hallar una esposa y encontré el bien. Para que me haya soportado 42 años, ya pueden imaginarse qué esposa. Amo a mi esposa. Ella fue la que estuvo 8 años orando junto con mi madre para que yo me entregara al Señor. Bien, bautismo, preparación, listo. Enseguida, yo estaba en una buena posición económica, súper buena. Era la familia Paz la que pintaba la iglesia, la que hacía el cuarto de los niños, la que daba un buen cheque de diezmos. Entonces, escalé rápido, entre comillas, escalé. ¿Escalé a dónde, hermanos? Entonces, anciano. Preparemos la ceremonia de ungimiento para anciano. Listo, yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Recién estaba empezando a estudiar la palabra de Dios.
De pronto, hermanos, mi esposa es ingeniera eléctrica, yo soy topógrafo. Y le cuento esto por lo siguiente. Estábamos ya en la iglesia un poco molestos, hermanos. Yo personalmente, porque, hermanos, yo siempre no he querido ser parte de ese versículo. Si eres tibio, es mejor que seas tibio o caliente, no frío o caliente, no tibio. Te vomitaré de mi boca. Siempre he detestado eso. Pero yo, cuando me entrego, hermano. Y si me entrego al Señor es porque me voy a entregar al Señor. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí o no? Así debe ser. Vida nueva, vida nueva. No voy a estar fingiendo, engañando a mi esposa, a mis hijos, a mi Señor. ¿Cómo voy a engañar a mi Señor? Señor, tú tómame y yo me entrego a ti. Listo. Ya había leído un poco la Biblia y en el libro de Lucas, del capítulo 14, el versículo 33, me sonó mucho, hermano. Si me ayudan a encontrar ese versículo de Lucas 14, 33. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser discípulo. Le dije a él, yo quiero ser tu discípulo. Entonces, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dura confrontación con el Señor. Tenía 3 carros, un jeep, una camioneta, un auto, un edificio en Santo Domingo de los Colorados, una casa. Mis hijos hermosos. Ellos tenían por ahí 9 y 11 años. Llegó la Fundación Sinaí. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la Fundación Sinaí. Fue tema de estudio, hermano. Fue materia de estudio de teología del CAE. Todo aquel que hablaba mal de la Fundación Sinaí era ascendido y puesto en puestos de responsabilidad. Yo no sabía lo que estaba pasando. Después de años de estar metido en un bosque donde no quería saber nada de nadie, pude entender lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Vino la Fundación Sinaí y será predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Vinieron jovencitos colombianos, venezolanos, chilenos, y vinieron a buscarnos como profesionales para que les hagamos la obra de electrificación. ¿Sí? Mi esposa encantado, el diseño, el trabajo, empezamos a tener contacto y veíamos el trabajo abnegado de ellos y veíamos el sacrificio de esos jóvenes que después de trabajar todo el día, 80 hectáreas habían comprado en Santo Domingo de los Colorados, 80 hectáreas. Es una inmensidad. Nunca acabamos de trabajar, nunca pudimos tener las 80 hectáreas limpias, peor plantadas, nunca. Estuvimos 5 años. Sí. Por eso mi consejo a los que van a comprar tierras, están saliendo, no compren mucho. Hoy peor, pues. ¿Qué falta, hermano, para que el Señor venga? ¿Qué falta? Nada, hermano. Hoy peor. Vean, si compran una por familia, estén por contentos. Y les aseguro que ni esa hectárea van a poder mantenerla limpia. Yo ya les voy a decir por qué, hermano. Allá en esta zona del noroccidente, crece. Hoy más que nunca crece, la zarza crece. La cizaña más que cualquier planta que usted quiera cultivar. Increíble el enemigo cómo trabaja. 6,000 años de pecado han destruido la tierra, hermano. Y el Señor, cuando hubo 4,000 años de pecado, Él se presentó personalmente para romper ese ensalmo que tenía el hombre respecto de los bienes temporales. Acariciando las tierras, acariciando las posesiones, acariciando todo lo que al hombre le puede dar cierto estatus. Basura, hermanos. Veíamos cómo
Después de trabajar las 80, todo el día trabajando, venían transpirando. Y venían y nos hacían masajes y nos hacían quiroprácticos. Ya de noche, hermano. ¿Sí? Digo, este parece que es lo que el Señor quiere. ¿Sí? Ya habíamos estudiado ya un poco que tenemos que darle la prioridad a Dios, ¿no es cierto? Que tenemos que trabajar por Él. Íbamos conversando con estos jóvenes. Vivían en unas chocitas, hermano, así llegaron. Había una cabañita de caña donde empezaban a atender pacientes. Eran expertos médicos misioneros. Hoy hay escuelas de preparación que ustedes conocen en Colombia, especialmente, en Venezuela también, ¿sí? En Estados Unidos hay desde hace más de 100 años, ¿sí? Eran muy bien preparados. Nos hacían tratamientos y nos trataban. Yo no veía malicia en ellos. Entonces con mi esposa dijimos, el que quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Mi hijo Juan tenía 9 años, mi hijo David tenía 11 años, mi otro hijo que ahora tiene 22, todavía no nacía. Ahí fue engendrada en la Fundación Sinaí. Ellos eran los más felices. Y cuando leo la historia de Madison y cómo se destruyó una hermosa obra de donde salieron miles de misioneros a todo el mundo predicando el mensaje del primer y del segundo ángel, hermanos. Y como acababa de leer, una hermanita acaba de leer que si continuaban en esa obra y podían predicar el mensaje del tercer ángel, el Señor hubiera venido. Eso era la situación que estaba preparando el Señor para esas instituciones. Preparar médicos misioneros, porque es la única obra que irá hasta el fin del tiempo. Sí, la única. Entonces me dicen, pero la obra ministerial todavía existe. Hace 50 años que se acabó la obra ministerial. Desde que dejaron de ser guiados por la palabra de Dios y se dedicaron a instruir a sus hijos en colegios y escuelas mundanas, se acabó el mensaje del tercer ángel, hermanos. Ahí fallaron. Y donde las iglesias protestantes fallaron, nace la iglesia adventista del séptimo día, hermanos. Ahí justamente para levantar todo ese movimiento de reforma que fue planteado ya en el siglo XVI con Lutero y con Melanchthon. Una reforma en la educación, total reforma. Vamos a empezar a ver las diapositivas. Antes de empezar a leer, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué saben del campo? ¿Cuántos quieren salir al campo? ¿Para qué salen al campo? ¿Me pueden contestar alguien? Los más interesados, los que están ya con un paso en el campo, ¿por qué quieren ir al campo, hermanos? Con el corazón en la mano, hermanos. Porque si de algo va a servir estos consejos y estas amonestaciones de este siervo de ustedes, es para que no se choquen, hermanos. Para que algo tomen, algo capten de lo que les espera, hermanos. ¿Sí? Yo les voy a hablar con el corazón en la mano para decirles, hermanos, esto lleven, esto no lleven, esto hagan. De entrada esto hagan. Por ejemplo, un error que cometimos nosotros, hermanos, hasta hoy. No abonar la tierra. Con una supuesta fe. No es así, hermanos, ahora no es así. Hay miles de insectos, bichos que no tenemos ni la menor idea de qué formas y colores y olores que acaban con cualquier planta que usted siembre. Por lo tanto, si la tierra no es bien abonada, a ver, nadie me dijo que por qué quieren salir al campo. Purificación del carácter. Purificación del...
¿Usted va a salir al campo? Ese es el problema, que de teoría sabemos bastante. Y sí, el espíritu de profecía dice, la salida al campo es para restaurar la imagen que se había perdido en el hombre. Ese es el propósito de salir al campo, restaurar la imagen que se había perdido en el hombre. Pero ¿cómo en el campo? Y aquí no se podrá. Sí se puede, hermanos, pero es 10 veces más difícil. De toda la mundanalidad, de todo el bullicio, de toda la contaminación, de toda la corrupción. Sí. Bien, hermano, eso es la finalidad de salir al campo. Porque yo he escuchado decir, para que tengamos que comer. ¿Es cierto eso o es mentira? ¿Será cierto o será mentira? Vean tantas incógnitas que hay, hermano, que no sabemos. Es cierto, hermanos. Y cuando venga la provisión de comprar y vender, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos sembrar. ¿Qué vamos a comer? Cuando no podamos ir a la tienda, como decía el hermano, a comprar, ¿qué vamos a comer, hermanos? Necesitamos salir al campo también para sembrar. Es que en las lecciones de la siembra hay increíbles lecciones para edificación del carácter, justamente. Empecemos de cuando el Señor, me encanta el deseo de todas las gentes, el capítulo 30, algo del capítulo 30 está ahí, la ordenación de los 12. Ustedes ya pasaron recién, creo que ese capítulo, ¿no es cierto? Estudiaron ya. Entonces, de más está leerles, hermanos, porque ustedes han estado estudiando esos temas, justamente. Pero ahí podemos ver que todo el Señor lo hacía en el campo. Le encantaba ir al campo. Y a sus 12 no les preparó en una sinagoga, en una iglesia, en un edificio. En el campo se arrodilló con ellos y les impuso las manos y salgan a predicar. Sí. Fui ungido anciano de iglesia y yo dije, estoy hecho, pues. ¿Quién como yo? Todos eran mis amigos, pastores, ancianos, hermanos como acá. ¿Quién iba a tacharme de algo? Nadie, no podía. Tuvieron que traer un pastor importado, hermanos. Trajeron un pastor de Chile, un pastor que no nos conocía, solamente así podían hacer lo que hicieron. No nos conoció, ¿no? Y empezó a visitar a la fundación, y empezó a meterse, y empezó a sacar información. Hasta que, creo que nos vamos a hacer muy largo, hay bastante que hablar. Creo que tienen que invitarme otra vez, hermano. Nos llegó una carta de disciplina. Con un pecado que ustedes se van a asombrar ahora, hermanos. Presionar a los hermanos. Ese fue el pecado. Disciplinado 6 meses por presionar a los hermanos. ¿Y dónde está ese pecado? Pues, ¿dónde lo ubico? Presionar a los hermanos. Vino el secretario general de la Asociación General. Sí. Mario Veloso, no sé si alguno de ustedes ha leído, tiene libros escritos. Vino él personalmente a supuestamente buscar la manera de reconciliar. Nosotros habíamos pedido ingresar a la fundación, viendo el testimonio
decidimos con mi esposa y mis hijos ingresar a la fundación y nos aceptaron. La única familia que aceptaron. Además del hermano Ángel, que ya venía porque es el constructor de todas las casas que íbamos a hacer. Esta fundación estaba supeditada y estaba siendo ayudada por unos hermanos americanos de la ASI. Compraron las 80 hectáreas y tenían el dinero para construir casas para 5 familias. Y todo estaba bonito, pues. Y nos dedicamos y sembramos y cosechamos. Y teníamos una camioneta, nos dieron una camioneta, una Toyota azul. Y ahí cargábamos el plátano y cargábamos lo que había y salíamos a repartir y hacíamos obra misionera. Santo Domingo de los Colorados creció en feligresía, creció en iglesias. Hicimos los unificados, la Ciudad Nueva, la Joven Logia Pazimiño y otros grupos que vinieron formándose después. El trabajo era conjunto con la iglesia. Nunca trabajamos separados. Nunca quisimos hacer una obra y no. El trabajo era conjunto. Pero jamás aceptaron. ¿Por qué? Porque querían tomar la rienda total de todo. La economía Sí, eso es lo que querían. Y eso mismo le pasó al hermano Juan. La primera vez, ya vamos allá. No quiero adelantar. Estamos dentro de la fundación, empezamos a prepararnos con mi esposa y mis hijos. Aprendimos todo lo que es la reforma pro salud. Aprendimos todo lo que es la vida en el campo. Aprendimos todo lo que es más difícil, convivencia, hermanos. Siempre teníamos llena nuestra casa. La casa donde vivíamos no fue nuestra. Siempre llena, siempre venían. Nosotros estábamos cansados con mi esposa, pero llegaban hermanitos de Guayaquil, de Ambato, atiéndenos, queremos que nos hagan masajes. Y nosotros vamos a hacer eso. Queríamos imitar el trabajo de los jóvenes. Hicimos harta obra misionera, hermano. Linda obra. No podemos olvidar. Y quedó en el corazón de mi familia todo eso. Y cuando quisieron deshacer esto, y venían los pastores y preguntaban, y les preguntaban a mis hijos especialmente, ¿qué les parece la Fundación Sinaí? Y ellos siempre esperaban que digan, no sirve, pues es algo que no está de acuerdo con el plan de Dios. Mis hijos contestaban siempre, los mejores momentos de nuestra vida estuvieron ahí. Y hasta después que salimos de la fundación, nos iban y visitaban y decían, hermanos, pero ¿qué pasó en la Fundación Sinaí? Nuestros mejores momentos de nuestra vida estaban en la Fundación Sinaí. Mis hijos contestaban porque a ellos se dirigían. El dolor, la angustia que tuvimos en nuestro corazón con mi esposa de saber cómo ellos fueron separados. Mis hijos, me refiero a mis hijos, en su pequeña edad. Ahora estoy entendiendo, ahora sé por qué fue, hermanos. No es que es alta teología. Queríamos seguir el plan de Dios. Eso es todo. Claro, y nos metemos a Santo Domingo y le sacamos a mis hijos que estudiaban en el CADE a hacer escuela de hogar. Y mi esposa empieza a dar dictando clases ahí en la fundación para mis hijos y para otros hijos de los otros miembros. Era una locura, pues, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo, pues? ¿Cómo podían hacer eso? Y trajimos un inmenso equipo de panadería como para vender pan a todo Santo Domingo, los Colorados. Si ellos tienen la panadería en el CADE, ¿cómo pueden hacer? No, esto hay que acabarles. No podemos permitir eso. Muchas veces oramos con el pastor Egas, con el pastor Augusto Rivas, como presidentes de la misión. Pero ahí nomás queda. Entendimos lo que dice Primera de Juan 3:22. Todo lo que pidieres os será dado, pero si guardares los mandamientos. ¿Sí? Condición. Condición condición indispensable. Si quieres pedir y obtener lo que pides, tienes que guardar los mandamientos, hermano. No hay nada que hacer.
Esa es la condición. Nosotros nos sometimos a esa condición. Siempre oramos y que sea, Señor, se haga tu santa voluntad. Queridos hermanos, yo no puedo describir el dolor tan grande porque uno no avanza a entender el corazón del humano. Acabémosle, ya son pocos. Escuchar esas palabras, hermano. Claro, cuando decían eso se referían a que era la única familia que quedaba en la Fundación Sinaí, mi familia. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? Al único pastor que nos ayudó, nunca le ordenaron. No le ordenaron jamás. Tuvo que emigrar a Bolivia, allá era su esposa y allá le ordenaron. Aquí no. Cuando leí el Sermón del Monte y entendí que el Señor nos va a consolar cuando lloremos, pero cuando lloremos por arrepentimiento de nuestros pecados, ahí el Señor nos consuela. No por llorones. No, como plañideras, ahí el Señor no va a intervenir. Pero si llorábamos porque hemos ofendido al Señor y porque estamos clavándole nuevamente en la cruz, ahí el Señor va a consolarnos. Pero nosotros tenemos que poner esa parte que decía el hermano Bayro, tomar la decisión de pedirle perdón y arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, y solo entonces seréis consolados. De ninguna otra manera. La carga se iba alivianando porque uno, mientras más estudia las Escrituras, tiene que servir de guía de nuestra vida, pues, ¿no es cierto? De algo tiene que servir. Y qué mejor que ese sea la guía de nuestra vida, hermano. Porque es donde está 2 de Corintios 3:17 dice, hermano, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Encontramos la libertad, hermanos. Ya no lloro, hermanos. Soy feliz sirviendo a mi Señor, intentando hacer la obra que todavía es difícil, dura, porque los tiempos apremian y porque todo el mundo se te va encima, hermanos. No es fácil, hermanos, salir al campo. Nosotros hablamos, qué lindo el campo, qué lindo el campo. Pero estamos hablando de paseo, ¿sí o no? Estamos hablando de un día, una nochecita y al otro día nos venimos a nuestras comodidades. Pero no, hermano, vivir en el campo es otra cosa. Muy diferente. Se hace lindo cuando estás de acuerdo con tu esposa, tus hijos, tus nueras, tus nietos, y todos en conjunto están de acuerdo en lo que el Señor quiere. Es lindo el campo, hermanos. Y no importa la cabaña que sea, no importa la choza que sea, estás en comunión de ideas. Hermanos, yo les digo, qué difícil. Vivíamos 5 familias en la fundación. Qué difícil, qué peleas, qué broncas, hermanos. 5 familias. Sí, qué difícil. Unos genios. Pruebas, escuela, hermano, escuela de formación. Llegué a ser el presidente de la fundación, hermano, pero porque no había más. No porque el Señor me había escogido, no había más. Era el único ecuatoriano y el único que podía hacer frente para ver si por lo menos aguantábamos un tiempito más. Y sí, un añito más nos aguantamos. No aguantamos más, hermanos. ¿Por qué? Eso deben tener cuidado los que quieran salir al campo. Miren dónde compran. Miren que no haya gente alrededor que quiera invadir. Nos invadieron, hermanos. Sí. Y cuando estábamos trabajando por el campo, yo encontraba hombres con escopetas. Estas son tierras de Dios. Y nosotros queremos esta parte. Lleven. Sí, hay que tener cuidado donde uno compra, hermano. Hermanos, nunca compren donde están las líneas de transmisión, esas torres gigantes. Si ustedes compran ahí debajo, nunca compren ahí, porque por ahí pasa. Con todo el derecho tienen ellos de pasar las veces que quieran, limpiar y botar árboles. Ahí nunca compran, hermanos.
Podemos pasar, hermanito. Pasemos nomás toda esa. Quiero leerles. Este es uno de los colegios que fue una gran institución en los Estados Unidos, formada por las iglesias protestantes, no por la iglesia adventista. Se unieron a las iglesias protestantes para tomar la posta de lo que estaba sucediendo en Europa, hermanos. Sí, la reforma de la educación había hecho mella y había llegado a los cimientos mismos del papado. Y estaban dolidos, heridos de muerte, hermanos, por la educación que tenía estos principios. Que dice la Biblia como libro principal de estudio. Hermanos, ¿podemos decir ahora eso? ¿Quién hace del libro el libro principal de estudio? Ubicado en el campo. Tareas manuales como materias de estudio. Ya no, pues. Ya no se hace eso. Sí, ya no. Trabajo industrial y comunitario, alimentación saludable y sencilla, edificaciones sencillas y cómodas, se entrenaba a misioneros y educadores. Esa era una de las instituciones. Pasemos a la otra, hermano. El Colegio de Madison. Esta es una historia hermosísima, que revive todo lo que nosotros vivimos y que nos da valor para seguir adelante, hermanos. Porque el Señor ha de culminar la obra que empezó. De este colegio es el único colegio única institución que la hermana de Joy aceptó como ministerio independiente y fue parte de la directiva de esta institución, junto con el doctor Sutherland. No sé cuántos de ustedes tienen este librito. Estudios sobre educación cristiana del doctor Sutherland. Sería bueno que lo consigan, hermanos. Todas las indicaciones de... Hicieron una industria hermosa de la soya, especialmente ahí en este colegio. Fueron visitados por los mismos directivos del Ministerio de Educación de los Estados Unidos a ver cómo es que habían logrado tanto esos colegios. Se llamaban los colegios de sostén propio. ¿Sí? En la escuela de Madison se les enseñaba a los alumnos a cultivar las tierras, cómo edificar casas y realizar otros tipos de trabajo provechoso. Hermanos, ¿quieren salir al campo? Ahí no hay qué contratar, a quién contratar, hermanos. ¿Qué van a hacer? Si hay agua, pueden conseguir con agua, si hay fuentes de agua. Lo único que yo les aconsejo es que haya agua y leña, hermanos, nada más. No les aconsejo. Ya no hay tierras perfectas, hermanos. No hay tierras perfectas, a no ser que ustedes tengan suficiente dinero para comprar tierras cultivadas. Puede ser que tengan y pase eso. Pero si quieren empezar a sembrar, no hay tierras perfectas. Hay que trabajar. Hermanos, nosotros estamos 2 años y medio y apenas tenemos un huerto pequeño y ¿qué será? Una hectárea desmontada ya, donde se puede sembrar. No me da tregua, no me da tiempo, y ya está aquí de cortar. Corto aquí, acá en la otra esquina y ya está de cortar. Hermanos, por eso el consejo de la hermana de Joy, por eso el consejo de Espíritu y Profecía, 2 o 3 familias, no salgan solos, hermanos. 2 o 3 familias y además que se lleven bien, pues. ¿Sí o no? Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, dice el profeta Amós. Jamás van a andar juntos si no estuvieran. Hermanos, ¿qué saben hacer? ¿Saben construir casas? Ahí no hay a quien contratar, hermanos. Y no hay dinero para pagar. Y lo que nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Sí, consigo. ¿Cuánto que? Estos tienen plata. Tanto. No tenemos ese dinero para... Abusan, hermanos. Tremendamente. No se puede conseguir obreros. No se puede conseguir obreros confiables. Yo tuve una bendición, hermanos. El hermano Ángel, que está ahí todavía con nosotros, estuvo con nosotros en la fundación. Y a los 20 años les llamo, hermano. No nos habíamos perdido totalmente con él. Él es el constructor. Y le llamo, hermano Ángel, ¿qué está haciendo? Por acá estoy en Caria, ¿dónde me dijo? En Loja, por ahí me dijo que estaba predicando.
A él siempre le gusta caminar por todo el país. Hermano, hay unas 3 hectáreas que quiere comprar acá. Justamente eso estoy buscando. Así es el Espíritu del Señor cuando tiene que darse, hermanos. Se vino y compró. Y Él construyó nuestras casas. Y sigo construyendo las casas de mis hijos. Ahora yo soy más experto y ya le ayudo y ya sé cómo hacer las cosas. Pero hay que buscar quién, hermano. ¿Cómo salir de eso? ¿Saben cómo construimos nuestra casa, hermano? Con una mula y una motosierra. Eso fue todas las herramientas. La mula para trasladar los palos y la motosierra para cortar. Es una casa rústica, los hermanitos conocen, no es con acabados finos, pero es cómoda. Consejo, hermanos, es cómoda. Tiene que ser cómoda. ¿Por qué? Nuestros hijos les encanta pues llegar a su hogar, dulce hogar, ¿no es cierto? A donde ellos puedan decir, sí, es un pedacito de cielo, pues esto. Donde quieran estar. Por tanto, hermanos, estos son consejos que hemos vivido y que les transmitimos a ustedes. Pensar en todo eso. Más adelante tenemos, ahí está, hermanos, venga la viejecita del centro, está la hermana Huay, como miembro de la junta directiva de la institución Madison. Sígale pasando, hermanito. Esa es, todas las muchachas aprendiendo cocina. ¿A cuánto les gusta la cocina? En el campo es para aprender cocina, hermanos. ¿Sí? Nosotros dictamos cursos de salud y cocina ya. Estamos haciendo una hornilla de leña ya. Porque qué cosa, qué bonito, ¿no? Llevamos la comodidad a la ciudad. Tenemos cocina de inducción, cocina de gas. ¿Y la leña dónde dejamos? ¿Para qué fuimos al campo? Pues? Ahora estamos ya con la cocina de leña. Hermano, va a llegar el tiempo en que no pueda comprar gas. Que la energía le cortan porque no puede estar ustedes seguir sometidos al sistema, pues, ¿sí o no? Tiene que deshacerse de todo eso. La otra diapositiva, hermanito. Hermanitos jóvenes, muchachos, aprendiendo carpintería. Esas son las materias del campo, hermanos. Otra diapositiva, hermanito. Todo el grupo de jóvenes listos para entrar en la escuela del campo. Aprender las cosas que se enseñan en el campo. La última, hermanito, hay una diapositiva donde es la primera casita viejita donde empezaron los estudiantes del colegio Madison. Y ahí, eso es lo que hay que hacer, hermano. Cosechando alberjas para comer. Hermanos, el mensaje del tercer ángel tiene que ser dado y tiene que estar basado en la verdadera educación. Hay 7 truenos que están sonando de Apocalipsis 10 que casi no los tomamos en cuenta. Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, reforma pro salud, reforma en la educación. Y algo más maravilloso que nos dio nuestra doctrina, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Porque no es que dejara de amar a la iglesia, hermanos. Si es el santo y seña de la iglesia, es el espíritu de profecía, el don de profecía y el mensaje del tercer ángel. Y será predicado el evangelio. Este evangelio, hermano, del mensaje de los 3 ángeles, este es el que tiene que ser predicado. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pasó, hermanos, y eso era predicado como verdad presente hace 2000 años. La verdad presente de hoy es mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel, que no ha sido dado todavía. ¿Por qué? Porque no hay obreros que se han preparado para dar ese mensaje. Porque es el mensaje del sábado. Porque es el mensaje, y Apocalipsis 10 dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Para dar el mensaje completo, hermanos, con el mensaje del tercer ángel. Ese fuerte clamor, ese fuerte pregón, tiene que ser dado por los 144,000 sellados que se están preparando. ¿En dónde? ¿En la ciudad? No, hermano, en el campo. Como puestos de avanzada. Ese es el consejo, hermanos. Ustedes han leído bastante Espíritu de Profecía y saben que ese es el consejo. ¿Por qué no lo hacemos todavía? Porque todavía somos cómodos. Me llegué a dar cuenta, hermanos, que yo lloraba. No era por lo que había pasado. Era porque habían cortado mi reputación. Por eso lloraba, hermano. Porque ya nadie me apreciaba. Nadie me quería. Nadie me fregaba la espalda. Por eso lloraba.
Sí. Y los caminos del Señor son totalmente oscuros cuando se ve desde un punto de vista por conveniencia propia. Sí. Por eso el mensaje, el último mensaje que nos da esta hermosa doctrina adventista de la justificación por la fe, ¿qué nos hace, hermanos? Que nuestro carácter, que nuestra personalidad, que nuestro ser se hunda en el polvo para nacer nuevamente a un servicio diferente. Tiene que ser hundido en el polvo. Miren esos mensajes hermosos, hermanos, que tenemos. ¿Por qué no los utilizamos y no los ponemos en práctica todavía? ¿Por qué? Porque todavía estamos cómodos en Babilonia, hermanos. Nos gusta todavía que nos adulen. Nos gusta todavía que tener reputación. Y nos gusta sentarnos en las primeras filas. Sí, todavía nos gusta eso, hermanos. Entonces, cuando uno va al campo, sí, es una escuela, hermanos. Cuando usted empieza a limpiar, 2 años y medio me tocó ir a vivir en Quito cuando tuvimos la traslación de Santo Domingo. ¿Y ahora dónde nos vamos, familia? ¿Dónde nos vamos? Vamos a buscar tierra en el campo. Sí, encontramos en Cayambe, a cuarto de hora de Cayambe, encontramos un lugar, compramos, en medio de un bosque. Estábamos viviendo 2 años y medio, no queríamos saber nada de la iglesia, ¿no? No entendíamos qué es lo que pasaba. Ahí nos refugiamos, hermanos, y ahí aprendimos a depender del Señor. Cuando uno aprende a depender del Señor, es otra cosa, hermanos. Ya no confía en los hombres. Y el Señor mismo lo dijo, hermanos. Ahí dice en Juan 23, 9 y 10, clarísimo, a nadie llaméis Padre, porque uno solo es el Padre que está en el cielo. No seáis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. Cuando uno entiende esas cosas, hermanos, qué alivio. Se me quita una carga pesada de encima y empieza a actuar, ahora sí, conforme a lo que las Santas Escrituras dicen. Desde ahí estamos, hermanos. 2 años viviendo ahí, entendimos, salimos a la iglesia, hermano, de Cayambe. Depende también de cierta experiencia de los pastores, ¿no es cierto? Yo me encontré con pastores viejos que me conocían. Dijo, venga, hermano, trabajemos. Igual trabajamos. Nos tomamos del cantón Pedro Moncayo, que no había obra, que no había... Hicimos campaña, hicimos iglesia en Pedro Moncayo. Y qué bueno, pues se han olvidado. Ya, qué bueno. La disciplina era para 6 meses y ya pasaron 20 años y no habíamos recibido respuesta. Sí. La recomendación de este pastor Mario Veloso era: los hermanos necesitan que ustedes, que en junta les reciban y les expliquen por qué está pasando eso. Sí, nos llamaron, hermanos. Fuimos mi esposa y yo a ver. Y nos esperaban. Y la consigna era, nadie diga nada. Si ellos no mentaban nada. Nos sentamos con mi esposa y les dijimos, a ver, hermanos, ¿de qué se nos acusa? ¿Y quién es el que nos acusa? Nadie dijo nada. Gracias, hermanos, nos vamos. Salimos y nos fuimos. Eso fue toda la reunión que tuvimos. No hicimos nada más. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Se ha curado esa herida, no hay ningún resentimiento, ninguna angustia de eso, hermanos. Estamos felices de haber conocido a la fuerza, mi Señor. Sí, a la fuerza. Cada uno necesita pasar por su Getsemaní, hermanos. Cada uno necesita abrazarse de Cristo y decirle, no te soltaré si no me bendices. Eso es personal, hermanos. Cada uno tiene que pasar por eso. Entonces puedes llegar a entender un montón de cosas que la palabra de Dios se hace oscura, porque no hemos dejado. Todavía lo que la hermanita decía, somos católicos, todavía, y es cierto, hermano, todavía tenemos eso. Sigamos con la siguiente diapositiva, hermano. Ahora sí vamos, hermanos, a leer estos 20 pasos de la verdadera educación. ¿Sí? Los protestantes mantienen a sus hijos en la iglesia cuando ellos reciben una verdadera educación cristiana. Pierden a sus hijos cuando asisten a escuelas que tienen el sistema papal.
Melanchthon decía, la religión no se puede mantener sin ella. ¿Sí? Unidos, correctamente, enfocados. La iglesia tiene que tener su escuela. Lindo, hermanos. Trabajar en conjunto. No puede vivir sin ella. Formación de conocimientos, formación espiritual. La iglesia no puede vivir sin ella. Sigamos el segundo. Nunca el sistema papal de educación es un modelo apropiado para las escuelas. Protestantes, Lutero y Melanchthon reconocieron esto. En consecuencia, reformaron el sistema escolar, cambiaron el currículo, los libros de texto y los métodos de enseñanza. Sigamos, hermano. Tercero, algunas escuelas cristianas en su forma siguen el sistema papal rodeándose de un poco de Biblia y dándole sabor a su enseñanza con un poco de teología protestante. John Sturm hizo esto. Así también lo han hecho algunas escuelas desde los días de Sturm. Este John Sturm fue un infiltrado de la iglesia papal a las iglesias protestantes para cambiar nuevamente el sistema de educación y tomarle a él, sí, literalmente, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se aparta de él. Ellos sí lo hicieron. Y bien. Instruyen, dejen a los niños hasta los 12 años en nuestras manos y serán católicos toda la vida. Excepto mi nuera, que está aquí sentada. Por la misericordia de Dios. Sí, ella tenía 500 alumnos en Cayambe. Catequista, a muerte. Bien consagrada. Bien sincera en su conocimiento. Con ganas de hacer las cosas. Por eso es importante, hermanos, saber en qué escuela están estudiando nuestros hijos. Este sistema educativo combinado, mezcla de cristianismo con el papado, siempre abre el camino para que se susciten controversias teológicas y los estudiantes se descuidan en perseguir la herejía. Esto siempre termina en la victoria del papado sobre el protestantismo. Sigamos, hermano. El sistema papal de educación hace un Moloch, un dios de las materias abstractas y lo adora en su santuario. Su fuerza reside en repetir formas carentes de significado y un estudio muerto de las palabras tome lugar de un conocimiento vivo de las cosas. El agotamiento mental y la memorización formal son métodos exaltados por sus maestros. La competencia, los premios y las recompensas son estimulantes requeridos para un ejercicio mecánico y compulsorio de fórmulas inteligibles y sus prolongados cursos estereotipados que culminan en grados. La señal o la marca del sistema se subyuga a las mentes humanas ante la autoridad de un superior, es decir, la muerte del libre raciocinio por una supervisión cercana en vez del desarrollo de la autonomía. Aleja al estudiante de la naturaleza del trabajo en la naturaleza y del Dios de la naturaleza y lo centraliza en las ciudades, instituciones hechas por hombres. Esta es la educación papal. Es el grado conferido al final del curso adicional. Hermanos, ¿en qué manos estamos dejando a nuestros hijos hoy? ¿Cómo queremos dar el mensaje del fuerte pregón? ¿Con qué bases? Hermanos, y no solo nuestros hijos, ¿cómo nosotros como padres nos estamos preparando en una escuela nueva? En una escuela dirigida por Dios, cuyo texto es la palabra de Dios, cuyo campo es la naturaleza y cuyo maestro es Cristo mismo. ¿Dónde están esos padres? ¿Cómo podemos enseñarles con autoridad a ellos? Toda escuela es el latido de alguna organización. Hermanos, esto yo les aconsejo. No se unan con fundaciones ni con nada por el estilo. Toda escuela es el latido de alguna institución. Toda escuela es el latido del sistema papal. Toda escuela es el latido de la fundación. Toda escuela es el latido de cierta organización. ¿Cuál es el consejo? 2 o 3 familias vayan al campo. Miles de lucecitas brillando por todo el mundo. Si es una escuela estatal del papado, si es una escuela papal y de la iglesia cristiana, si es una escuela cristiana, cualquier sistema educativo que enseñe mecánicamente un curso estereotipado que conduzca a la obtención de grados con el tiempo terminará con el desarrollo de un credo por parte de la organización que lo controla. Un credo escrito o tal vez integrado solo por las opiniones de quienes se hallan en el poder.
De cualquier forma, un credo de acuerdo al cual todo aquel que no reconozca su poder de iniciación es considerado irregular e independiente. Las leyes del Ministerio de Educación ahora son para todos, no hay excepción. No dice la Iglesia Adventista quiere enseñarles de una manera diferente porque tienen como libro de texto la palabra de Dios. No, no toma en cuenta para nada. Una sola ley para todos. Nos metieron en el mismo saco, hermanos. Se acabó el respeto por la palabra de Dios, que es el único libro que enseña realmente lo que Dios quiere enseñar a sus hijos. No hay otro libro, hermanos. La educación protestante le otorga al estudiante libertad en la elección de sus estudios. Esta libertad del curso estereotipada produce su fruto en una iglesia que hace provisión para las diferencias de opinión sin el grito de hereje. Los cursos y los grados son el elemento esencial en un fideicomiso religioso. Los fideicomisos en la naturaleza misma de las cosas no pueden utilizar a aquellos que cuestionan su autoridad. Aquellos que difieren deben ser sojuzgados, hermanos. Y el protestante es para protestar, ¿sí o no, hermanos? A mí, cuando me preguntan, ¿y qué maestría tiene usted? Yo tengo varias maestrías, les digo. En machete, en asadón, en guadaña, en construcción, en martillo. Ahí nomás dice, porque muchas maestrías tiene usted. La Iglesia Papal nos enseñó a que tenemos que tener los títulos, los grados, las condecoraciones. Sigamos, hermanos. Solo existen dos tipos de educación, una inspirada por la palabra de Dios y otra inspirada por cualquier otra literatura. ¿Cuál escoge usted, hermano? ¿Cuál educación escoge? La que es inspirada por la palabra de Dios. La escuela cristiana no solo tiene al estudio de la Biblia como parte de su currículo, sino que los principios bíblicos son la guía para la vida del estudiante y el espíritu de la Biblia es la inspiración de la escuela. Si los principios bíblicos no son los cimientos de todas las materias y la base de toda la enseñanza, esa escuela, aunque cristiana de nombre, tiene impregnados principios papales. Oberlin, al separarse del sistema papal antes de 1844, decidió restaurar la Biblia a su lugar como libro de texto permanente y los autores paganos e infieles fueron desplazados. Eso es lo que hay que hacer ahora, hermanos. ¿Cómo hemos de estudiar, meter a nuestros hijos con autores paganos, con profesores paganos? ¿Qué están enseñando a nuestros hijos? Y el plan maestro de este John Sturm fue enseñarles griego y latín. Ese fue el plan maestro. Parecía lindo que aprendan otro idioma, ¿no es cierto? Griego y latín, pero ¿qué estaba metido en eso? La tendencia era a ir a la raíz de todos los males de Egipto, hermanos. De donde el Señor nos sacó. Allá está la tendencia de toda educación pagana. Egipto, hermanos. A Egipto. Cualquier sistema de educación que exalta la vida recibirá luz en la reforma de salud, simplicidad en el vestido, vida campestre, etc. Oberlin, al prepararse para el clamor de medianoche antes de 1844, aceptó la luz referente a estos aspectos. Los estudiantes descartaron el uso de los alimentos a base de carne, el tabaco, los condimentos, el té, el café, pastelillos, panes calientes, usaban harina integral, descartaron los alimentos poco energéticos, los vestidos costosos, las joyas, aceptaron el campo como el hogar de Dios para el hombre, etc. Estas mismas reformas se llevarán a su culminación por aquellos que se estén preparando para el fuerte pregón. Nos estamos preparando, hermanos, para el fuerte pregón. Queremos contarnos entre los 144,000. Deberíamos de hacerlo, hermanos. ¿Qué falta, hermanos? Hermano Guay dice, ningún sufrimiento, dolores comparado con la gloria y con la dicha que nos espera. Ya falta poco. Avancemos, hermanos. Avancemos. Pero de una manera basada en la palabra de Dios. No fuera de eso, hermanos, nos equivocamos.
No salgamos de sus pisadas, volvamos al camino antiguo, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a hace 30 años se predicaba Daniel y Apocalipsis en todas partes del Ecuador, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Ya no se predica eso, hermanos. Sí, a mí me encantaba, había un pastor, un argentino, y el pastor Pablo Zavala, no sé cuántos les conocieron, jovencito, estaba aprendiendo del pastor, su maestro, el pastor discernir Daniel y Apocalipsis, y el hermano de Juárez dice, ojo con esos libros de Daniel y Apocalipsis, que son los que nos van a dar la pauta para lo que debemos hacer en estos días. El capítulo 11 dice, ya está cumplido, y el capítulo 12 está en pleno cumplimiento ahora, hermanos. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, dice el capítulo 24 de San Mateo. 3 veces el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Hermanos, y a nosotros nunca nos compartieron todo lo que realmente está en el espíritu de profecía. Uno tiene que decir, menos mal que ahora se puede, Internet, Google, no sé qué, otras herramientas, se puede tener todo, hermanos. Ya no hay pretexto para ser un ignorante voluntario, ya no hay pretexto, hermanos. Todos podemos disponer de la luz que el Señor ha dado a esta hermosa iglesia, a este remanente, a este residuo fiel que está esperando su venida. Las escuelas cristianas se conforman con edificios, equipos simples y modestos, pero deben presentar verdades grandes y poderosas. Las escuelas papales deben poseer edificios enormes y equipo elaborado, pero se conforman con poca verdad o con verdad adulterada. Jefferson y otros, al tratar con las grandes verdades, captaron la idea de edificios simples. El fuerte pregón será llevado por escuelas que se conformen con construcciones y equipos sencillos, pero que estarán cumpliendo con una gran obra, la de predicar el mensaje del tercer ángel. Aquel que adora a la bestia y su imagen recibirá todas las plagas que puedan caerle. Eso tiene que ser conocido, eso necesita conocer el mundo para que tome la decisión. Antes de eso nosotros seremos culpables porque tuvimos la luz y no lo compartimos. El Señor demandará de nosotros los que somos responsables de esto, hermanos. Usted tiene que conocer esto, ahora sí tome la decisión. ¿Adora a Dios o adora a la bestia? Solamente hay dos caminos, 2 escuelas, no hay más. La educación cristiana no solo está conforme con aprender cosas. En la mente lo que se estudia debe ser puesto en práctica. El entrenamiento manual es parte del currículum de toda escuela cristiana. El sistema papal se conforma con que sus estudiantes aprendan y retengan el conocimiento sin hacer aplicación práctica alguna. Sus estudiantes siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. El entrenamiento manual no forma parte esencial de su educación. Antes de 1844, las reformas de la educación establecieron muchas escuelas de entrenamiento manual donde se las enseñaba a los estudiantes de agricultura, horticultura, jardinería, oficios varios, tales como la herrería, carpintería, corte y confección de prendas de vestir, imprenta, ciencia doméstica, costura, cuidado de los enfermos, etc. Ellos se estaban desligando del papado y se estaban enlistando en las filas de la verdadera educación, dado que el fuerte pregón hallará muchas escuelas que han llevado estas reformas más a fondo. Los resultados serán más. Hermanos, hay un despertar. Yo siento que hay un despertar en el Ecuador y en todo el mundo. La gente, los hermanos, están buscando cómo salir, a dónde salir, qué hacer. Amén, hermanos. Pero debemos unirnos. Lutero decía, una buena oración es la mitad de la victoria ganada. Y cuando yo digo debemos unirnos, es en oración, hermanos. El hermano allá, el hermano va a ir allá con su familia, acá, orando unos por otros. El poder de la oración es increíble, hermanos. El testimonio de cómo vendimos la casa para comprar allá donde estamos ahora, hermanos, es tremendo. Increíble. Nadie quería comprarnos, hermanos. Nos rodearon de plantaciones de flores y eso contamina tremendamente y estábamos en medio. Nadie nos daba $1 por eso, por ese lugar. Difícil. Yo había leído que
cuando los hermanos israelitas pisaban el mar se abría. Entonces yo dije, cuando estemos dispuestos a salir al campo, esto se va a vender. Porque el Señor sabía y conocía que no estábamos dispuestos todavía. Por eso es que no funcionaba la oración. Pero cuando el Señor vio la sinceridad en nuestro corazón, abrió las puertas. Vino un joven desconocido, ni siquiera vio la casa. Toma, hermano, $40,000. Yo le estaba vendiendo hasta en 25, hermanos. Y nadie me compraba. Cuando el Señor ve los motivos, las intenciones de su corazón, Él va a actuar, hermano. Antes no va a actuar. La educación cristiana, las escuelas de entrenamiento cristiano hacen provisión para el desarrollo físico y el ejercicio saludable. Al brindar suficiente trabajo útil, la educación papal hace poca provisión para el entrenamiento manual. Por lo tanto, el atletismo, los deportes, los juegos y los gimnasios se convierten en los sustitutos artificiales del plan de Dios para el ejercicio físico. Las escuelas que preparan a los estudiantes para el fuerte pregón debieran completar la obra que han comenzado. Hermanos, tengo 3 hernias discales según los médicos. 2 años que me fui a vivir en Quito. Yo nací en Quito y estuve hasta los 35 años en Quito. Salí de Quito. Por la misericordia de Dios, yo no era adventista, no sabía nada de espíritu de profecía, pero el Señor dijo, ya no. Yo caminaba a 3 de la mañana por Quito todas las noches, porque trabajaba de noche, y no pasaba nada, era sanito. Pero a partir de esas fechas, se volvió un caos. Asaltos, robos. Dije, no, me voy de Quito, y nos fuimos al campo, nos fuimos a Santo Domingo de los Colorados. Y en esa transición de Santo Domingo a Cayambe, me quedo a vivir 2 años y medio en Quito, hermano. Mi mamacita dice, aquí está la casita, ya no vive nadie, ven a vivir acá. Y nos quedamos 2 años. Los médicos ya me dijeron, sus huesos están totalmente degenerados, una enfermedad degenerativa no tiene remedio. Vaya nomás a ponerse horizontal y chao. No había remedio para ella. Un traumatólogo, otro traumatólogo, el último me dijo $6,500 y yo le pongo estas vértebras. Eso para mí es pan comido, yo hago eso todos los días. $6,500. Regresamos al campo, empieza a coger el machete, se fue la enfermedad, hermanos. Se acabó la enfermedad. Yo había leído, hermanos, la hermana de Guay dice, cuando te duele la espalda, trabaja más, esfuérzate, agáchate. Ese es el remedio para el dolor de espalda y si no, morirás inválido. Yo empiezo a hacer caso de eso y cojo el machete y empiezo. Qué difícil al principio, hermanos, qué duro. Ahora ya tengo maestría, hermanos. Y lo que es más, el Señor tuvo misericordia y no tengo ningún dolor, ni un dolor. A veces cuando exagero y cargo palos de esos pesadísimos, algo se me recibe. Pero descanso y mi esposa me hace unos masajes, me pone agüita caliente. Se acabó. Pero qué bendición, hermano, estar en el campo y hacer el ejercicio. El ejercicio de la jardinería y de la huerta es el mejor ejercicio. Y cuando hagan ejercicio, hasta transpirar, hermanos. Eso es ejercicio. Hasta transpirar. Ahí salen todas las toxinas. Ustedes saben de Reforma Pro Salud más que yo, 8 remedios naturales, estrictamente, hermanos. Las escuelas cristianas tienen como uno de sus objetivos primordiales el entrenamiento de estudiantes para que tengan autonomía, para que ocupen sus lugares, no como miembros dependientes y desvitalizados de la iglesia, sino como miembros independientes y trabajadores originales, bajo la dirección del Espíritu de Dios, todos cooperando en armonía con los principios divinos. El sistema papal no hace ningún esfuerzo para entrenar a sus estudiantes a tener autonomía, porque tal entrenamiento es fatal para la organización de la iglesia papal. La autonomía figuró como una parte integral de la reforma educativa antes de 1844. Está figurando ahora en tu escuela.
¿Qué escuela, pues, hermano? ¿Qué iglesia tiene escuela ahora? No hay escuela. Con estas características me refiero. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? 14, les toca 14 minutos. Todo misionero cristiano debiera ser un productor. En otras palabras, debiera sostenerse a sí mismo. No se puede dar comienzo a ningún gran movimiento religioso o no se puede llevar a cabo exitosamente si no cuenta con un ejército de miembros laicos que sean misioneros activos de sostén propio. Las escuelas cristianas no tienen otro objetivo más que entrenar a tal ejército. Las escuelas papales deben evitar esto, pues es destructivo para el sistema de organización a fin de controlar a los hombres. Las escuelas cristianas anteriores a 1844 captaron esta idea de entrenar misioneros para el clamor de medianoche. Los líderes eclesiásticos suprimieron esta reforma. Las escuelas cristianas anteriores al fuerte pregón producirán un ejército de obreros de sostén propio. Nuestros hijos deben ser obreros de sostén propio. ¿Y cómo se alivian las cargas, hermano? ¿Cómo se alivian? Todos trabajando, todos con un mismo objetivo. Número 15. Los lugares necesitados del mundo están llamando a los misioneros de sostén propio. Cuando la iglesia se opuso a que Oberlin entrenara misioneros y rehusó darles un lugar en la obra regular, miles de ellos fueron a los indios, a los libertos, a las montañas y países extranjeros bajo la dirección de la Sociedad Misionera Americana, una organización creada por obreros de sostén propio. ¿Se puede o no se puede hacer bastante? Unidos todos los obreros de sostén propio con este objetivo, formar jóvenes de sostén propio, con otras ideas, con otro entrenamiento totalmente diferente, donde no prime cuánto hay, ¿cierto? Cuánto voy a ganar. Los maestros de Oberlin, para poder hacer de su escuela un éxito, se sacrificaron duramente en el aspecto de salarios. Se animaba a sus estudiantes a que fueran a donde Dios los llamara, sin tanta preocupación por el asunto de la remuneración. Oberlin consideraba como su obligación, al igual que su placer, ayudar a los estudiantes a encontrar la obra de sus vidas. Como adultos, como padres, nosotros debemos buscar ese tipo de jóvenes que tengan esa tendencia, de ayudarles a que se formen para el último mensaje. La noche está avanzada, hermanos, poco tiempo nos queda sobre esta tierra. Los cañones de todas las naciones están apuntándose, pero como nunca antes se ha visto, este año mismo tiene que suceder algo, ¿no? Los maestros de Oberlin, para poder hacer de su escuela un éxito, se sacrificaron duramente, ya leímos, la 18. La oposición hacia Oberlin, mientras ésta se halló en las filas de la verdadera educación, se acarrió amigos con sus ayudas y su asistencia se incrementó. Sí, hermanos, el Señor va a mover corazones de personas generosas que quieran ayudar. Les gusta gente que nunca ha sido prejuiciada, les gusta cuando van al campo y dicen, qué lindo que viven aquí, qué lindo que hacen esto, qué lindo. Y pueden ser utilizados por el Señor para que la obra pueda avanzar. La oposición externa es un asunto serio para una escuela cristiana, pero mientras la escuela se mantenga en las filas de la verdadera educación, esta oposición no hará más que fortalecer la reforma. Sin embargo, si esta oposición es interna y continua, será destructiva. Fue esta la responsable de la caída de la reforma del siglo XVI, fue esta quien arruinó el movimiento en 1844, y fue esta oposición interna que acabó con la institución de Madison, después de haber sacado a tantos obreros a todo el mundo. Ahora se llama el Instituto Santo Tomás. Allá fue a parar. Nada de raíces de la Iglesia Adventista. Pasó por los metodistas y terminó en las manos de los católicos y ahora creo que es convento de monjas. Recién en 1996 se hace la última decisión. La decisión general toma la decisión de vender. Eso ya no querían saber nada. Última, 20. El espíritu de un padre es necesario para la prosperidad
y el éxito continuo de las reformas educativas. Oberlin contó con esta bendición de una manera notable. Considere la ventaja de tener a un maestro con la fortaleza de un reformador por 50 años en la facultad. Hermanos, cuando ustedes tengan un líder, cuando ustedes tengan un director que está haciendo bien las cosas, oren por él, apóyenlo, hermanos. Difícil encontrar un líder, difícil. Más aún si ya permanece varios años al frente, se cansan, ¿no? Nos cansamos, hermano. Necesitamos manos jóvenes, obreros jóvenes, obreras jóvenes que den un impulso. Si bien es cierto que el Señor utilizó a Juan en Patmos a la edad de 100 años para dar el último mensaje de Apocalipsis, estaba bien cansado ya. El Señor lo utilizó. Necesitamos que nos reemplacen, hermanos. Esa es la unidad que el Señor quiere. Los jóvenes reemplazando ya a los mayores. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Yo espero, hermanos, que esto que hemos leído quede en nuestros corazones y tomemos la decisión de hoy en adelante de ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, vengamos todos los sábados. No descuidemos del sábado. Si descuidamos del sábado, todo podemos descuidar, hermanos. Yo siempre les digo a mis hijos, si descuidamos del sábado, cualquier cosa es lo de menos ya. Recuerden que ese es el mensaje del tercer ángel. Levantar el sábado. ¿Sí? Hermanos, cuando venga la ley dominical, ¿quién va a levantar el sábado? El pueblo de Dios. No hay otro pueblo que vaya a levantar el sábado. Y la ley dominical se viene, hermanos. ¿Estamos preparados? Oren mucho, hermanos. Salgan al campo. Si no tienen planes todavía, por lo menos salgan al campo y busquen la manera de trabajar en el campo, a fortalecerse en el campo, a ver cómo se vive, aunque sea por curiosidad ahora. Pero si ya tomaron la decisión, háganlo pronto. Una planta, una yuca demora 1 año, hermanos. Hay que plantar rápido. El maicito se da a los 3 meses, 2 meses y medio ya está cosechando. Pero hay que estar limpiando todos los días. Todo se da, hermano. El hermano de Juárez dice, no hay tierra mala. Los malos somos nosotros, hermano. No hay tierra mala. Usted busca las formas, hablándoles un poquito ya de la experiencia que nosotros tenemos acá y como última parte, ¿no? Lo primero que deben hacer es comprar harto abono, hermanos. De gallinaza y yo compré cascarilla de arroz y ahí, lo eché ahí, que se vaya pudriendo. Hermano, regale ese abono, todo lo cosecha este hermano, todo. En abundancia, gracias a Dios. Abono, hermano. Compren. Entrada, háganse con una cobertura de plástico y ahí pongan. No a la intemperie, hermanos, que se pude. Y eso es lo primero que pueden hacer. Yo estoy haciendo ahora otra, hermano. Estoy haciendo. Me hice una tipo cisterna de 2 por 1,40 por 1,50. Y ahí estoy llenándole de todo a desperdicios que sale de la cocina. No. El compost. Yo le di pozo. Sí, el compost. Pero ¿cómo es esto, hermano? La capa vegetal, una capa de tierra, otra capa de hierba de la que usted corta, del campo. Le pica y pone encima. Y le deja. Podrirse. Bueno, sin darme cuenta, hice 2 de estas experiencias. La papaya que nunca creció, tenía papayas. ¿De qué? Y de la basura. Sí, de la basura. Entonces dije, no, pues hay que hacer más. Entonces cuando compren, hermanos, en cada hectárea una de estas cisternas. Y como vegetarianos somos, sale hartos desperdicios, ¿no es cierto? De todo sale. A veces al día y medio nos sabe salir a nosotros. Cuando va toda mi familia, al menos en el día, llena los tanques, entonces al pozo. Eso podrido y se pudre en 1 año, hermanos. Sí, pero ya tiene un abono de primera. Un abono de primera, hermanos. Y es un puñadito o 2 puñaditos de cada planta, puede cosechar, puede estar seguro de la cosecha. Sí, y así hay formas, hermanos. Y así hay tierras y tierras. Donde vaya, el Señor le va a mostrar que todo lo que usted haga
Y todo lo que usted practica y participa es para moldar su carácter, es para cambiar su manera de pensar. Ya basta de la manera de vivir, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Basta de esta manera de vivir. Hermanos, estamos 2 años y medio viviendo y ahí en el Ecuador no hay 4 estaciones ni 2 marcadas. Hay tiempo de precipitaciones y tiempo de sol, nada más, ¿no es cierto? Entre mayo, según a la zona que vayan. Por ejemplo, en el noroccidente, entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, aprovechen los semillas de ciclo corto, hermanos. Todo se da, pero en esa temporada. Maíz, haba manaba, maní, soya, el arroz un poquito más húmedo, más agua. No he probado, pero Trigo. El trigo se me dio súper bien. Sí, compré una librita de trigo pelado y le se hizo lindísimo. Sí. Yo eso utilizo para hacer la clorofila, para hacernos la limpieza de sangre. Cada mañana corto 5 centímetros de eso, licúo, tomamos y estamos procurando cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué otro consejo les puedo dar, hermanos? Oren mucho. Ámense, hermanos, ámense. En esto conocerán si sois mis amigos, si os amáis unos a otros. En esto conocerán si sois mis hijos, si guardan mi palabra, en que se amen. El hermanito decía una verdad. Somos quisquillosos. Todavía nos molesta ciertas cosas que nos decimos. Pastor Restrepo sabe decir cáscaras de huevo. Opinas del huevo, ya. Quiero saber nada. Hermanos, seamos tolerantes. Seamos pacientes. Cuando se enojan con alguien, lo primero que tienen que hacer es ir y abrazarlo. No le pidan permiso, solo vaya y abrácelo, ¿no? Funciona perfectamente, ¿no? Que Dios les bendiga, hermanos, a todos y que el Señor esté con ustedes.